decía, estaremos, pues, digamos, como con una nueva temporada estudiando un nuevo texto. Es como que la propuesta, el llamado, como les decía, está un texto clásico que escribió Shankaracharya, Adi Shankaracharya. Ahorita hablaremos un poco de él, que se llama el Viveka Chudamani, que es como una de los muchos textos que escribió Shankara y que presenta como que la estructura, algunos de los fundamentos centrales de todo lo que se denomina como el Vedanta, el Vaita Vedanta. Y bueno, pues ya estaremos como conversando un poco sobre eso. La idea hoy es simplemente como que presentar un poco el texto, presentar un poco el autor, que conversemos un poco sobre lo que encontramos, lo que sabemos, como que, qué historias hay alrededor. Les compartí ahí un PDF en el grupo y pues con ese PDF pues estaremos como que explorando un poco los versos uno a uno. Y les decía que podían chequear quizá la primera parte, como el prólogo, donde se habla un poco sobre Adi Shankaracharya. Y bueno, como saben, pues estaremos con el primer momento, siempre dedicados a prácticas como esto que acabamos de hacer. Un trabajo hoy que hicimos como énfasis en el pranayama y en el pratyahara, para favorecer, para preparar, cultivar un poco la meditación y pues ya luego una horita de práctica más o menos, luego una horita de conversatorio más o menos. Y la idea es que pues todos podamos como escucharnos, ¿cierto? Estar como abiertos a escucharnos, compartir, a preguntar. Puede que en el texto haya cosas que no tenemos ni idea, ¿cierto? Estamos abordando unos textos que tienen muchas palabras o muchos conceptos que digamos ya hemos estudiado en otros momentos, pero algunos de pronto no los hemos estudiado. Entonces, pues puede ser la posibilidad de aclararlos, de profundizarlos, puede ser también la posibilidad de debatirlos, que es algo muy interesante, no quedarnos, digamos, con lo que dice y tragárnoslo a letra muerta, sino como que también, bueno, ¿y eso por qué? ¿Y eso de dónde viene? ¿Y eso cómo así que cómo así? Como la invitación a que también nos acerquemos a ello desde amorosamente, como debatir, proponer o preguntarnos por otras visiones, también estamos muy abiertos a lo que nos pueda compartir cada una de estas, digamos, frases que traté. Que bueno, un gusto verlos por acá, qué bueno ver a Palmer por ahí, hombre, de rato teoría. Y bueno, personas que hay que se reintegran, Beatriz, Alana, bienvenida. No sé quién es Siri, pero bienvenida. Livia, hombre, Diana, hace rato que tampoco te veía tan presencial. Pero bueno, entonces vamos a abrir como que el conversatorio, ya para que hablamos un poco de los micrófonos. Aquí en físico está Lucho, está presencial. Días. Y pues bueno, también saben que si quieren venir presencial, pues caigan a la casa y todos los que vienen en Medellín, pues los que no, pues que caiga Palmer de Francia o que llegue Sandra Cano, o cuando venga Palmer haga señas, listo. Bueno, eso por ese lado. Entonces, la idea es que conversemos, que hablemos un poco sobre qué encontramos sobre Shankaracharya, ¿cierto? ¿Qué encontramos sobre el Vedanta? ¿Qué sabemos? ¿Cuál es como nuestro punto de partida? Para que eso sea como una forma de empezar a nutrir pues, todo este diálogo que tendremos alrededor del Viveka Chudamani. Así que bueno, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono y compartirnos ahí como cuál es ese primer momento, el momento cero que tenemos con el texto, con el autor, con la lectura. Les escucho. Y pues también, si les está muy duro hablar de eso, hablen un poquito sobre la práctica. Ah, caramba, miren, entendí esto de la práctica, cómo hicimos esto, por qué hicimos eso. También está como que la posibilidad, pues de una vez hecho la cuña, que en agosto, septiembre, octubre tendremos un curso de profundización en pranayama. Si quieren estar, pues están acá en la ciudad, pues bienvenidos. Sería pues bien poderoso que nos acompañen. ¿Quién se anima a decir algo, por favor, señoras, señores? Si no acabamos ya, pues no, qué chiste. O no, bueno, no sé. Va a tomar otra vez un poquito de agua mientras alguien levanta la mano o dice algo al respecto. Dale, Lina, por favor. Buenos días.
Muchas gracias por la práctica. Llegué un poquito tarde, pero llegué. Eh, la disfruté mucho, pero con el tema de los sentidos es muy abstracto para mí, como que habían unos sentidos que no hay como que me los imagino, como que el discurso mental era ahí súper, me pareció interesante el ejercicio, pero muy complejo, o sea, como que muy abstracto. Entonces no como que fue, porque entonces, por ejemplo, con el olfato, como que listo, o sea, listo el olfato, pero entonces olfatea tu corazón. Yo decía, ¿cuál corazón? O sea, es bien interesante el ejercicio porque fue súper abstracto para mí. Eh, con la mente, pues mucha turbulencia mental. Me pareció bastante interesante el ejercicio, pero muy complejo. Y pues pienso que el resultado es ese, o sea, ver cómo hacer un escaneo de cómo está uno. Eso respecto a la práctica. Y respecto a Shankaracharya, yo sabía muy poco de él. Lo recitaba cuando estaba en los satsang en Anman Yoga. Ahora sé quién es. Me pareció muy interesante la que quisiera, si de pronto puedes aclararlo, si es algo pues como inventado, como que hace parte de la mitología o si fue cierto cuando los padres van a hacer como todas estas ofrendas al templo de Shiva, porque pues como que la mamá no, pues no había quedado en embarazo, y van y hacen todas estas ofrendas, y entonces Shiva como que les dice, "Vea, o pueden tener un montón de gente medianamente inteligente, o pueden tener una sola persona que va a ser así como el boom, y pues ellos acceden a que sea esta persona. Entonces, esa historia me pareció pues como interesante, pero pues no sé si sea cierta o haga parte como de esa parte, no sé, ¿cómo es que tú lo llamas? Mágico, chisme, no sé qué. Entonces, em, ya sabía muy poco y el Advaita Vedanta también sé muy poco, pues me claro como que probablemente haya estudiado muchos libros que traten de eso, pero no, pues como muy abierta a lo que pueda aprender aquí. Muchas gracias. Vale, Lina, gracias. Bueno, ahí con esos ejercicios que hicimos, pues, aunque son un poco abstractos, sí, o son muy abstractos, eso, pero lo que buscan es eso, es como darle enfoque al abstracto para que no se dispersen. Básicamente es un ejercicio para viajar, a tomar sentido por sentido y replegarlo. Pero lo que hace es que a veces como que los sentidos tienen ciertas tendencias, ¿cierto? Siempre se quedan en el afuera o están como que presos de la avidez y la aversión, y lo que uno hace es como que le ofrece un punto de enfoque. En este caso estaba con esta posibilidad de replegarlo hacia el corazón. ¿Se escucha bajito? Decía Palmer por acá. ¿Todos oyen bien o no? No. Empecé a hablar bajito. Ah, bueno. Entonces, No, Esteban, estás como muy alejado del compu porque la práctica fue igual, se escuchaba muy bajito. sí. Ay, champion. Entonces, voy a ver si puedo ajustar algo con el micrófono. Audio, micrófono. No puedo ponerle más volumen. ¿Ahí mejoró? Sí, bueno, sí, había que configurar el micrófono con más volumen. Listo, ya, todo bien. Y ya aprendí, que es lo más importante. Entonces, con los ejercicios estaba eso, ¿cierto? Es como darle un punto de enfoque a los sentidos para como contrarrestar la tendencia de avidez y aversión, de estar presos en los sonidos o en las sensaciones táctiles, ¿cierto? Estar preso como de los sentidos y sus tendencias, como replegarlos, en este caso replegarlos al centro. Hay muchas modalidades de hacer esos ejercicios. Y bueno, como que explorar eso, y eso pues le genera como un sentido, como decías, de cómo estoy, ¿cierto? Como que qué tan fácil es para mí, digamos, que sucumbir ante las tendencias de los sentidos y la mente, o qué tan fácil es para mí como que estabilizar, era lo que poníamos haciendo. Ahora, yendo pues y para presentar un poco como que al personaje, a Nadi Shankaracharya, pronto si pudieron leer, se dieron cuenta que hay como bastantes elementos muy raros en su historia, ¿sí o no? No sé si leyeron algo más aparte del texto que les pasé, si googlearon un poco, que Don
chácara y todo el rollo. Y con la pregunta que hace Lina, quiero responderla desde otro lado, ¿cierto? Y tiene que ver con la facultad de invocar los hijos. Que usualmente como que, y no es solo, ¿cierto? Como que en esas tradiciones digamos que alrededor de la India, lo que llamamos la India, tienen ese poder, como que si se hacían ciertas prácticas, ciertas ofrendas, ciertos rituales, ciertas cosas, para, digamos, como que invocar un hijo, que pues fuese luz, que trajese claridad y todo el rollo. Eso no solo está ahí, eso está en el Medio Oriente y digamos como que está esa posibilidad de invocar hijos. Y está acá en nuestros pueblos ancestrales, también tienen como esa posibilidad de invocar a los hijos, ¿cierto? Entonces lo que sucede es como que los padres se preparan para a través de ellos, digamos, miren esa cosa tan linda, uno depura los contenidos de uno para no heredárselos a sus hijos. Hace un proceso de rituales, un proceso de unos ejercicios, un proceso de unas prácticas, de limpieza y todo ese rollo, para que luego los hijos que vengan a través de uno ya no estén cargados de esos parásitos, de esos contenidos, de esas suciedades, y puedan, digamos que cumplir la labor de ellos y no dedicarse a limpiar todas las cargas que uno les eche. Entonces, como que ese es como una visión de este proceso de invocar un hijo. Entonces, lo que se menciona ahí en esta historia, como, así pueden tener no sé cuántos hijos, o pueden tener, medianamente inteligentes, digo bien, ¿cierto? O pueden tener, digamos que un hijo que sea como la lumbrera. Y eso, digamos, como que ese ejercicio lo podemos ver cuando se hablan, como para ser más abiertos a las cosas, cuando se hablan como de los linajes de los profetas del Medio Oriente. Son seres que fueron como invocados, los padres se prepararon, se les avisó que tenían que a través de ellos iba a llegar algo, el mismo Jesús, por ejemplo, se les avisa que va a llegar algo, que tienen que prepararse, tienen que disponerse, tienen que hacer un montón de cosas previas y, digamos, a través de ellos llega. Y acá está una forma muy sencilla, fácil de reconocerlos, como nacen los mamos de la sierra, ¿cierto? Aunque los mamos de la sierra los invocan a través de un proceso de purificación que hacen los padres, antes incluso de conocerse los padres entre sí, ya están purificándose. Cuando se conocen, la forma en la que, digamos, que consolidan, la forma en la que se gesta ese ser, implica un montón de prácticas para que ese ser que llegue como con cierta dosis de claridad y no llegue como que heredando todas las mugrecitas que a veces es lo que les heredamos a nuestros hijos. Eso es como parte de ese proceso y Chánkara como que representa esa historia, ¿cierto? Como que él llega como que libre de un montón de contenidos y como con la posibilidad de poder hacer su labor, de tener, como se dice, ahí como que una vida corta, pero bastante fructífera. Y digamos que lo que él hace es, digamos, como que lo llaman, ¿cierto? Como reavivar como que la sabiduría que se estaba perdiendo, ¿cierto? Como que había entrado como en un ciclo de decadencia. Entonces, desde un lado se dice como que Shankaracharya es una encarnación del señor Shiva, y pues tiene como el poder de volver las cosas como en orden. Y el man lo que hace, y es una de las cosas bien interesantes, pues ya que Nema levanta la mano, entonces como que el man lo que hace, una de las cosas muy interesantes es que tiene la propuesta de reunirse con los grandes doctos de la época y les propone, como mire, vamos a debatir. Si usted me convence, yo lo sigo, y si yo lo convenzo, usted me sigue. Es como gran parte de su, digamos, de su precepto. Hizo eso con muchos seres muy doctos, muy sabios, muy instruidos, y terminó convenciendo mucha gente. Entonces terminó como que haciendo un gran ejército. Entonces como que por un lado logra como que unificar las enseñanzas que, digamos, estaban decayendo o estaban, digamos, que quedándose solo como en la práctica externa, ¿cierto? Que eso es como que las interpretaciones de las enseñanzas antiguas terminaron quedándose como que en repetición de procesos externos. Y Don Chánkara llega y dice, bueno, sí, esto está muy bonito y todo, sí, los procesos externos, digamos que el ritual, que no sé qué tal y tal cosa, pero, eso simplemente es una excusa para poder reavivar un proceso interno, ¿cierto? Como que el verdadero ritual no es solo el que se hace afuera, sino el que se hace adentro. Y esa es como la gran propuesta que tiene,
y digamos como que los grandes debates que tiene. Lo que dice, mire, es que ustedes están, digamos que confundiendo con todas las formas de Dios que han creado, ¿cierto? Se están enredando la pita con todos los sistadevata, ¿cierto? Con todas las formas personales de Dios. Lo que dice, en el fondo, no hay dioses, ¿cierto? No hay deidades. Todos solo son una emanación de lo absoluto. Entonces, como que no nos enredemos con las formas, sino que pues dediquémonos a buscar al absoluto. Y ese es como su gran llamado unificador. Lo que dice, pues son útiles, los sistadevatas son útiles en cierto momento, como que nos ayudan a tener como que una relación personal con lo supremo, pero en el fondo no son más que una excusa para poder reconocer lo absoluto de lo cual emanan. Y ese es como uno de los preceptos o de los fundamentos que viene de sus enseñanzas. Entonces, como que en su proceso, en su recorrer, logra convencer a muchas personas. Y en ese convencer a muchas personas termina creando como que una institución gigantísima. Y ahí es donde es bueno preguntar o proponer que Don Shankaracharya es el fundador de la orden de los swamis, ¿cierto? Todo lo que hoy en día llamamos swamis, digamos que vienen del linaje de Don Shankaracharya. Pero Don Shankaracharya lo que hizo fue que como que viajó como un berraco. Yo no sé cómo hacían en esa época, pues de tanto tiempo, cómo hacían para recorrerse la India a pata varias veces de un lado para otro, un berraco. Pero lo que hizo fue como que convenció a la gente, uno. Dos, se dedicó como que a escribir muchos comentarios de los textos clásicos y a escribir unos textos propios. Y le asignó como que esos textos o esas fuentes de sabiduría se las asignó a diferentes como que lados o diferentes, no sé si sea la palabra, claro, como linajes de la orden, ¿cierto? Como que la orden de los swamis tiene 10 áreas distintas, ¿cierto? Como 10 secciones distintas. Y a cada una le asignó como unos textos y a cada una le asignó como unos lugares específicos. Y les dijo, ustedes son los giri, entonces los giri son los de la montaña y ustedes van a tener la orden de los swami, de los giri, y de la montaña. Ustedes son los sarasvati, ustedes son los del río, entonces ustedes van a estar en tal lugar y van a estudiar tal y tal enseñanza. Entonces, como que las 10 órdenes que tenía o que se crearon desde esa estructura, como que dan pie a todo lo que hoy en día conocemos pues, como la orden de los swamis, pues, y de los cuales han llegado muchos occidentes de linajes muy distintos, digamos como que adaptados, transformados, nutridos también por otras vertientes, pero como que todo eso comienza con la propuesta de Don Shankaracharya, y que también, digamos que se traslapa con un periodo histórico muy interesante, y es el siguiente. En ese momento, los pueblos de origen islámico estaban invadiendo la India. Y lo que sucede es que, digamos, como que hay una premisa básica del Islam y lo que dice es, bueno, como que conviértalos, ¿cierto? Como que, y si no los convierte, pues entonces como que sáquelos, ¿cierto? Como que elimínelos, ¿cierto? Era como la forma de expansión que tuvo el Islam en ese periodo inicial. Entonces, lo que hace Donadi Shankaracharya es que se dedica como que a proteger las enseñanzas tradicionales del pueblo de la India, ¿cierto? Uno, que habían caído como en ciertos desusos, en ciertas prácticas mecánicas externas, y dos, la comienza a sintetizar y a crear estas órdenes para protegerlas, como con cierto secretismo, con cierto misticismo, para protegerlas de todos los pueblos o de los invasores que empezaron a llegar islámicos, que buscaban como que aniquilar las prácticas que fueran contrarias o religiosas, digamos como que diferentes a las que ellos traían. Entonces como que logra hacer con todo ese proceso de síntesis, digamos como una respuesta a ese contexto histórico en el que estaba en aquel momento. Así que ahí tenemos como que un gran arco del contexto que nos presenta Don Shankaracharya. Lucy levantó la mano y quería decir algo al respecto. Sí, bueno, yo pues no sé nada de estas tradiciones, y entonces me quedan un montón de preguntas. Por un lado quería preguntar como, bueno, a mí me pareció reinteresante, pues que o sea, yo no puse en duda la historia, así como, estamos viendo la reencarnación de Shiva, así como, wow, eso me pareció muy bacán. Pero después entonces me preguntaba,
porque claro, él decían que el gran principio de su doctrina era como el ser único, ¿cierto? Y ahí aparecía el Brahman, pero que tenía una manifestación tripartita, y ahí en esa manifestación tripartita está otra vez el Brahman, el Vishnu y otra vez Shiva. Entonces ahí era como, bueno, eso no lo entendía, no entendía muy bien cómo a qué se refería como esa manifestación tripartita. Y de los duelos me llamó mucho la atención porque yo sentía que eran como duelos argumentativos, ¿cierto? O sea, los duelos que él planteaba con estos seres que se encontraba, mencionan, pues colocan una corona de flores. Y entonces a quien se le marchita primero la corona de flores es el que pierde. O sea, eso me llamó también como mucho la atención porque era como, bueno, sí, son los argumentos, pero también, no sé, la energía que tienen los argumentos que lleva a que las flores se marchiten. No sé, bueno. Y lo otro que me pareció también chévere fue lo de la mamá, el papel de la madre, porque decían algo así como después del gurú, la mamá. O sea, como él le pedía permiso también, pues como a su madre por el rol que podía cumplir. Bueno, eso quería comentar. Está bien interesante también el contexto que nos das. Muy chévere el texto. Vale, gracias, Lucy, por acercarnos, ¿cierto? Como a esas preguntas que, que hacen que podamos invocar claridad desde esas cosas como que fundacionales, ¿cierto? Con ello entra, digamos, como que este rol de lo que dices de los debates, ¿cierto? Como que todo tiene un carácter simbólico, ¿cierto? Muchas de esas historias como que no son, puede que no sean textuales, ¿listo? Y eso es como bien importante, como que reconocerlo. Y el asunto como con las flores, ¿cierto? Como que el que primero se le marchiten las flores, pues se refiere a eso, lo que mencionaba, ¿cierto? Como que la energía, que tanto puedo mantener vivas las cosas, ¿cierto? Cuando ya dejo de mantenerlas vivas, pues quiere decir que por ahí no es, ¿cierto? Porque ya no tengo con qué nutrirlas, las flores, ¿cierto? Cuando no tengo con qué nutrirlas, pues como que quiere decir que es el que está perdiendo el debate. Sería como una forma ahí de tenerlo presente y que lo nutre, pues su disposición, su energía, su argumento. Ahora, toda la propuesta digamos, como que de Don Chankara, como lo vimos también ahí, de pronto lo bloqueamos, como que Don Chankara era un renunciante, o sea, él se dedicó a ser un renunciante. En una época en donde como que los importantes no eran los renunciantes, sino que eran como los de las castas sacerdotales, ¿cierto? Los que ejercían, los que oficiaban los rituales. Entonces por eso era como mal visto y en las historias aparecía eso, como que no, es que él no lo dejaban entrar, que porque él era renunciante, cómo se atrevía a obstaculizar o a detener los rituales y todo el rollo. Y es eso, como que hubo como que una gran dosis de rebeldía en sus enseñanzas, ¿cierto? En sus prácticas. Lo gracioso de esto es que siempre, bueno, no siempre pues, pero generalmente, como que aquellos, digamos que grandes reformadores o grandes revolucionarios, luego terminan, como que luchan contra algo, ¿cierto? Digamos, en este caso luchan como contra esa ortodoxia religiosa ritualística que se estaba instalando y que llevaba mucho tiempo de estas castas sacerdotales, como que todo el rollo y él lucha contra ello. Y lo gracioso es que la orden que crea luego termina como que replicando eso mismo. Luego la orden de los swamis termina como que replicando ese mismo comportamiento, ya se cree, entonces como que tal y como los brahmanes se creían como, digamos que los únicos que tenían contacto a través de los rituales con lo supremo, pues ya los swamis terminan siendo eso, como siendo los intermediarios, terminan como que creando sus propios rituales, y hoy en día uno ve los swamis y terminan siendo como que replicadores de rituales, en vez de ser, digamos, como que lumbreras o fuentes de inspiración y sabiduría. Claro, hay muchos como que matices en esto, pero es como que bueno reconocerlo, que generalmente lo único que le pasa, digamos, a Jesús, ¿sí o no? Jesús llega y debate contra toda la institucionalidad que había y a la final terminan creando una institución alrededor de él, o sea, como que esas grandes paradojas que pasan con las fuentes de sabiduría, entonces como que ahí es donde las cosas se tornan como que bastante graciosas. Y ahora,
Para ampliar lo otro que mencionaba entonces Lucy, claro, son como palabras. Entonces, desde cuando se habla del ser único, ¿cierto? Igual estará como más en los sutras que veremos más adelante. Cuando se habla como del ser único, del supremo, del absoluto, del que estaba como mencionando un poco ahorita, se habla del Brahman, ¿cierto? Con, digamos, con N al final, Brahman. Se refiere a lo infinito, ¿cierto? Al absoluto. Entonces es muy gracioso porque muchas traducciones previas, ¿cierto? Que los pensadores del siglo pasado pasaron exactamente por lo mismo que dijo Lucy. Ah, no, pero como que ese Brahman absoluto tiene tres manifestaciones y ahí vuelve a estar, Brahman. Entonces ahí es la gran diferencia. Ese Brahman no es Brahma del Brahman. ¿Listo? Ese Brahma es Brahma, una de los, digamos, como que de las manifestaciones de esta triada, pero el Brahman no es Brahma, ni Brahma es Brahman. Es como tener eso presente. Son nombres muy diferentes que se refieren a cosas muy diferentes. Entonces, como que esta Trimurti es como la triada que se presenta, Brahma, Vishnu y Shiva, son como que los dioses más populares, por decirlo así, dentro de esta estructura actual, pero no son la única triada, uno, dos, son la reciente, ya cuando como que el acercamiento a las deidades se hizo como que entendible desde la estructura de la psiquis, ¿cierto? La estructura de la psiquis reflejando las estructuras o más bien las fuerzas de la naturaleza, refiriéndose con Brahma, Vishnu y Shiva a las facultades de la naturaleza y a las facultades de la psique que tienen la posibilidad de crear, de preservar y de destruir. Eso es Brahma, Vishnu, Shiva, ¿cierto? Unas facultades de la psiquis y unas facultades de la naturaleza que reflejan ese poder de la creación, la preservación y la destrucción. Mientras que Brahma, el absoluto, como que se refiere al ser último, ¿cierto? Al ser único, al ser que mora en todos los seres, independiente de todos los nombres y todas las formas. ¿Y qué es lo que pasa? Que se manifiesta a través de esas tres fuerzas. Y con esas tres fuerzas le da como que movimiento a la existencia, a través del poder de crear, preservar y transformar, no destruir. Eso como que por ese lado. Pero, digamos, como que no es la triada, digamos que original de la tradición de la India y es un elemento para tenerlo presente, sino que obedece a esta como que ya revisión posterior, más acercada a los conceptos de la psiquis y como que ya las fuerzas de la naturaleza toman como unos elementos más, digamos, como que más abstractos, porque antes como que la triada original de esas enseñanzas provenientes de estos textos clásicos estaba en función del sol, el trueno y el fuego, ¿cierto? Esa era la triada original. Surya, Indra y Agni. ¿Y a qué se refiere eso? Pues piensen en los humanos que empezaron a establecerse en ciudades, empezaron a tener cosechas. ¿De qué dependían? Del sol, dependían de la lluvia y dependían del fuego. Entonces, como que su triada primaria fueron esos tres. Pero luego, como que cuando ya se hicieron más comunes, ya se hicieron como que tuvimos más dominio del fuego, más cercano, tuvimos como que le bajamos un poco el miedo a las tormentas, pudimos como que hacer sistemas de riego, cuando como que nos relacionamos con el sol, ya no como desde la dependencia, sino como que reconocimos como que su permanencia, como que ya esa triada original dejó de ser el núcleo y comenzamos a adentrarnos en otras formas de acercarnos a las fuerzas de la naturaleza, un poco ya más abstractas, por llamarlo así, pero un poco también más presentes en nuestra propia psiquis. Entonces es como un elemento para diferenciar estos múltiples dioses, que entonces hay muchos dioses originales y muchos de estos ritos de los que mismo que criticaba de pronto el mismo Shankara, decían como, caramba, pero es que ustedes están haciendo un montón de cosas, pero no están rindiéndole como que reverencia al ser único, ¿cierto? Al Brahman, ¿cierto? A lo infinito que mora en todos los seres. Ese es como parte de ese elemento que puede servir como punto de partida para lo que se va a abordar ahí en los sutras venideros. Así que creo que ahí puede quedar claro. Lini iba a decir algo, ¿cierto? ¿Tú sí quedó bien con esto? Sí. Bien. Lini iba a decir algo, una resonancia de esto.
Gracias. No, cuando dentro de lo que yo leí decía que después de que él murió, que además murió muy joven, a los 32 años, se crean todas estas instituciones. Entonces quisiera saber si esa orden de los swamis, él las creó, o sea, la institución se creó él en vida o la institución se crea posterior a él, porque lo que decían en el texto era que él odiaba eso, o sea, él no estaba de acuerdo precisamente con esas instituciones. Entonces, la pregunta es si ellas surgieron estando él vivo o cuando ya falleció. Pues le voy a contestar con lo único que le puedo decir es que no tengo ni idea. ¿Cierto? Yo no estuve ahí, a mí no me consta. Pero, entonces como que piensen en la misma historia de Jesús. Jesús creó algo como tal. Una institución, una orden, no sé qué. Pues sí, no sé, de pronto hay algo sutil en ello. Lo mismo pasaba, ¿cierto? Y pues Chánkara era un reformador, era un crítico de toda institucionalidad, pero él lo que hizo fue que se dedicó a preservar el conocimiento, ¿cierto? Como que convenció a esta gente y les asignó ciertas misiones. Ahora, esas misiones de preservar los textos, de preservar la sabiduría, como que luego devino en, digamos, como que la cristalización de estas órdenes, ¿cierto? Esas órdenes monásticas que preservan hasta nuestros días y han tenido como que de generación en generación, de labios a oídos, como que han tenido la forma clásica de aprender. Y hoy en día, digamos, como que toda la estructura del Vedanta se aprende así, ¿cierto? Se aprende por una iniciación con un maestro. Hay una gran importancia en el rol del maestro que te acompaña, que te guía, que te enseña, que te inicia, ¿cierto? Como que te explica los textos, que te cuenta las historias clásicas, con quien puedes hacerle preguntas, y es algo que está muy presente. Muchos de ustedes, de nosotros que estuvimos como que en el conversatorio sobre el yoga vajista, el yoga vajista era eso, simplemente como que el príncipe Rama hablando con su maestro y haciéndole preguntas y el man contestándole, y esa estructura de preguntas y de argumentación y contraargumentación y debate e historias y metáforas como es una de las formas básicas que tenemos los seres humanos de aprender y digamos que se ha sostenido a lo largo de esta estructura, pero pues también con el tiempo se ha permeado de otros matices, entonces terminó como que recopilando. Ahí en el texto les hablaban del Mimamsa, ¿cierto? De pronto, pues muchos ya nos hemos acercado a como que a las 6 darshanas, ¿cierto? A los 6 puntos de vista clásicos. Es como que la India tiene unas filosofías ortodoxas y unas filosofías heterodoxas, como para tener eso ahí presente. Las escuelas filosóficas ortodoxas son como los 6 darshanas, ¿cierto? Los 6 puntos de vista. Son como, en teoría, son las que te dicen, son las que tienen como que sustento en los textos clásicos de los Vedas. Eso pues, es lo que se suele decir, pero pues nada que ver. Y digamos que las otras escuelas, las escuelas heterodoxas, son las que no están apoyadas en los Vedas, pero que aún así son escuelas como que son fuentes de sabiduría. Pues como que las heterodoxas son el budismo, ¿cierto? El jainismo, el tantrismo, ¿cierto? Son como esas otras escuelas como que, digamos como que raritas, ¿cierto? No poco populares, sino como que van, como que tienen como una forma de ver como una contravía, ¿cierto? Como que critican mucho todo ese sistema, mientras que las escuelas ortodoxas son pues el Samkhya y el Yoga, ¿cierto? Son dos de ellas. Las otras dos son el Purva Mimamsa y el Uttara Mimamsa. Purva, no recuerdo cuál es cuál. El Purva Mimamsa es la que llama como Mimamsa y el Uttara Mimamsa la que se llama el Vedanta. Y luego están el Nyaya y el Vaisesika, ¿cierto? Como que esas 6 escuelas filosóficas lo que buscan son, ¿cierto? Como formas de interpretación. Entonces en el texto se habla mucho de que debatía con los Mimamsas, ¿cierto? Los Mimamsas son aquellos que se dedicaron como que a sistematizar la ritualística védica, ¿cierto? La ritualística proveniente de los Vedas. Entonces, su forma de proponer, digamos que un acercamiento a la iluminación, era a través de la ejecución de las acciones rituales. Y don Shankara lo que hace es que debate con eso y lo que dice es, mire, eso está muy bonito, pero el gran ritual no es externo, no hay que prender un fuego afuera, no hay que hacer una oblación al no sé qué, no hay que poner tal y tal cosa, no, eso es simplemente una excusa para reconocer lo que sucede adentro. Y eso es lo que se enseña en las Upanishads, ¿cierto? Porque toda la práctica del Vedanta está sintetizada en las Upanishads.
Entonces, como que está el Uttara Mimamsa y el Purva Mimamsa, que son el ritual anterior y el ritual posterior, sería como la forma de verlo. Como que el anterior se refiere como a esta cristalización de las enseñanzas, y digamos que el posterior se refiere al Vedanta, los Upanishads, que son como los comentarios, ¿cierto? Donde ya no es como la descripción del ritual, como suele estar en los Vedas, que los Vedas tienen como apartados específicos, ¿cierto? Como que escritos o redactados, para que los sabios ejecuten los rituales sobre, digamos, como que los himnos o los poemas que descargaron los rishis, sino que lo que dicen es, bueno, listo, está muy chévere ese ritual, como se menciona ahí, pero eso simplemente tiene una simbología. Y la decodificación de esa simbología es la que se presenta en las Upanishads. Son como el fundamento de toda la estructura del Vedanta. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí es como para que uno vuelva y se muere de la risa, ¿cierto? Lo que hoy en día nos llega de Vedanta termina siendo puros rituales y no propiamente la simbología de los rituales. Entonces miren como que lo gracioso de la historia. Básicamente eso es lo gracioso de la historia. Como que terminaron como que proponiendo, miren, no es solo eso, ¿cierto? No es solo la estructura externa, sino que hay algo simbólico interno, y pues luego se crea una orden que termina replicando la estructura externa, y digamos que muy por debajo, o digamos que internamente sostiene como pues toda esta enseñanza simbólica interna que aún está presente. Pero en su debate, digamos como que lo que logra hacer también Shankara es que integra debate con los grandes filósofos del Samkhya, debate o digamos como que sintetiza o integra muchas de las enseñanzas clásicas del yoga, y las escuelas Nyaya y Vaisheshika pues también como que fueron perdiendo como que influencia, y también debate con las escuelas heterodoxas, debate con las prácticas budistas que ya tenían digamos que sus fundamentos muy instalados, a tal punto que digamos como que el budismo por ello no logra como que pelechar claramente en la India, y como que encuentra otros terrenos más fértiles donde instalarse, y pues los jainas, ¿cierto? Terminan como que siendo muy criticados, pero ellos como que igual su política los llevaba siempre como que a vivir con cierta marginación, y pelechan en su marginación, digamos que se sostienen en su hermetismo, y las escuelas tántricas como que logran sobrevivir como que desde la base, ¿cierto? Como que desde la base social, como que en el misterio, que externamente, aunque socialmente como que lo bien visto era toda la práctica, digamos, como del misticismo vedántico, popularmente la gente siempre albergaba o era mucho más cercano con todas las enseñanzas tántricas. Entonces ahí es donde se ve como las diferentes como correlaciones de todas estas escuelas de pensamiento. Sandra levantó la mano como para decir con vos, proponer algo al respecto. Hola, sí. Pues me llamó mucho la atención. Bueno, primero quería agradecerte, Seba, que la práctica me gustó mucho, me pareció muy chévere, pues esa parte de replegar los sentidos hacia adentro, que es un reto, pues, pero muy chévere. Eh, y sobre el texto, pues como que una historia muy interesante de este señor, pues que yo no lo conocía, no sabía nada de él. Y lo que pregunta Lina sobre si esa fundación, pues de las escuelas, según el libro, pues dice que en esta página 11 por ejemplo, hablan de que él fundó pues algunas de esas sedes. Por ejemplo, me llamó la atención es una partecita que dice como que en Baraka fundó de nuevo una sede importante para su orden, después se dirigió siguiendo el curso del Ganges y llegó a Cachemira, donde hostigó a los budistas. Me pareció como chistoso eso, o sea, como que me da por pensar que de verdad este señor llegó con toda, o sea, como que tenía muy clara su misión en la vida, y como que desde joven, pues primero que se volvió un teso pues en las escrituras, ¿cierto? Y lo otro es como que me dio por pensar que, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, o sea, él sí tenía como muy claro que era un guerrero, pues lo veo como así, como con toda esa fuerza de aclarar, pues, y todo esto que tú nos cuentas me parece súper interesante, pues, que yo no sé como nada de esa historia y
como la organización de las escuelas. Me parece como muy chévere que de pronto en algún momento, si podemos sondear un poquito más o si más adelante, pues en el libro, como esa diferencia entre las escuelas ortodoxas y las escuelas heterodoxas, porque pues uno no sabe cómo en qué momento empezaron a surgir, pues por ejemplo, el tema del budismo a nivel histórico, cómo se sitúa, dónde se sitúa. Bueno, no sé, me parece como muy interesante todo esto, pero me surgen ahí como muchas inquietudes acerca de la organización y como del surgimiento en la historia de todo esto. Y por ejemplo, eso de los 6 darshanas que mencionas, Esteban, qué relación tiene ahí con los Upanishads? O sea, ya estaban, los libros ya estaban pues como de tiempo atrás, pero esas 6 darshanas, ¿de dónde surgen o qué? No tengo como Listo. mucha claridad. Hombre, bueno, es un buen día para hablar de eso. Siempre es un buen día para hablar de eso. Entonces, uno era, hostigó a los budistas, hombre, pobres budistas. Ellos bien inofensivos, hombre, que son los hostigos. Por eso huyeron de allá y terminaron en la China creando las artes marciales, ¿cierto? Para defenderse, que no los hostiguen tanto. Pero bueno, el punto de ello es que hay como un elemento que marca una gran diferencia entre las enseñanzas que vienen del budismo y digamos como que estas escuelas que tienen como algunos puntos comunes, las escuelas tradicionales o las escuelas ortodoxas. Y es el sentido del ser, ¿cierto? El budismo dice que no hay ser, no hay un ser, que todo es impermanente, que no hay una idea de yo, que no hay un sí mismo. Y ello, digamos, como que termina siendo como que uno de los pilares argumentales con los que el budismo critica toda esa estructura previa, ¿cierto? Porque Buda dice, yo me senté acá y no hay ningún ser, ¿cierto? Es puro vacío. Es un yata, es la palabra para denominar el vacío. Entonces como que la estructura budista termina estando muy apoyada en esa noción, ¿cierto? En ese principio de la anicca, de la impermanencia. Termina estando como que revestida de esa noción de que no hay un ser, ¿cierto? No hay un atma, ¿cierto? No hay un ser supremo, no hay un Dios. Entonces, por eso como que el budismo termina siendo muy criticador de toda la estructura, digamos que tradicional de la India, que dice que hay muchos dioses, ¿cierto? Que dice que hay un ser, que es que hay un alma, que es que el alma tiene que alcanzar la liberación. Entonces, como que esta gente que dice, no, eso no es así. Entonces, como que, claro, en términos históricos, con esto que propones o que preguntas, como que Don Shankara gira alrededor del siglo VII, ¿cierto? Es como suele ubicar, el siglo VII de nuestra era. El budismo ya había dado, digamos que sus pasos con Gautama. Gautama es alrededor del siglo II. Entonces, como que ya había tenido un tiempo para pues, compartir sus enseñanzas, para que se diseminaran todo el rollo. Y digamos que toda la propuesta que hace don Adi Shankaracharya es eso, como que otra de las cosas, mire lo interesante de esto, como que dice, por un lado hay que salvar digamos que a las enseñanzas de la decadencia de los rituales, que ya les digo. Por otro lado, hay que preservar las enseñanzas tradicionales de la invasión de los pueblos islámicos y por otro lado, hay que salvarlas de esa teoría de la vacuidad y de la negación del ser que viene del budismo. Entonces, como que él hace como que un trabajo, tenía como que eso así súper, como que tenía su misión clara, como decías, como que, y se dedicó a eso, a encontrar a quién debatir y todo, y era, digamos que un relativo joven, un relativo pelado que se dedicó a hablar con los grandes doctos y los grandes eruditos y a convencerlos y termina como que destruyendo argumentativamente las enseñanzas budistas a tal forma que las destierra, ¿cierto? Como que termina, digamos que atacando esa idea de la vacuidad, ¿cierto? Y de la ausencia de ser, para tenerlo allí presente. Y pues para tenerlo como que fechado, las escuelas ortodoxas, ¿cierto? Como que las 6 darshanas se sistematizan también alrededor
de la misma época que se sistematiza el budismo, ¿cierto? Como que el periodo clásico de la literatura de la India funciona como desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo, no sé si 7, 5 después de Cristo, no tengo como que la datación en la cabeza tan claramente, pero como que funciona alrededor de ese periodo. Y es donde se sistematiza, ¿cierto? Ahí donde está Patanjali, ¿cierto? Donde están como que los grandes doctos del Samkhya, como que generan esa sistematización de las cosas. Son cosas más antiguas, sí, pero como que se sistematizan en esa época. Entonces ya cuando comienzan a estar sistematizadas, como que pueden legarse. ¿Qué es lo que pasaba? Y es una reflexión que siempre me gusta decir y sé que la han escuchado por ahí, pero como que un amigo antropólogo llega y dice, mire, creemos que porque sistematizamos, porque escribimos, es que evolucionamos como humanidad. Y es todo lo opuesto. Sistematizar y escribir antes es el reflejo de que perdimos, de que decaímos como humanidad. ¿Por qué? Porque ya no somos capaces de recordar. Antes éramos capaces de recordar. Y como no fuimos capaces de recordar, empezamos a sistematizar las cosas. O sea, de ahí para atrás las cosas funcionaban a través de la memoria, ¿cierto? Del recuerdo. Mientras que ya luego como que nos dedicamos a sistematizar, y entonces se sistematizaron, se consolidaron estas escuelas filosóficas que florecieron en ese periodo clásico, digamos que paralelamente al mismo proceso Jaina y al mismo proceso budista, pero tienen como que esos elementos como que son bien diferenciadores. Sea como sea, aunque hay grandes diferencias entre el Vedanta y el Samkhya y el Yoga en su acepción sobre lo supremo, en su acepción sobre el ser, pues tiene una noción del ser, ¿cierto? Mientras que el budismo no. Y eso es por eso como que no entra o no es incluida dentro de las prácticas ortodoxas, ¿cierto? Por eso se dice como que están basadas las ortodoxas en las enseñanzas de las Vedas. Y ahora, para complementar ello, entonces lo de las Upanishads son los comentarios, ¿cierto? Como que la última parte, es muy bonito porque cuando uno piensa como que en los Vedas, como que uno suele creer, y dice, no, es que es sabiduría védica, y hoy en día que venden cosas védicas. Estos días vi por ahí un curso de anatomía védica, viendo que si algo no tiene, y si se refiere a la anatomía tántrica, ¿cierto? Pero bueno, el rollo es como que terminamos usando la palabra védica para muchas cosas, pero los Vedas fueron corpus de textos escritos durante siglos, ¿cierto? Que tienen un primer apartado, ¿cierto? Que son las visiones de los rishis, ¿cierto? Como que toda la poesía, todos los signos que nacen de esas visiones extáticas, y eso es muy antiguo y durante mucho tiempo solo se recitó y no se escribió. Luego, como que aparece, como que los que repiten eso terminan como que sistematizando los rituales y eso crea como que el siguiente componente, ¿cierto? Ya no es solo como el samhita, el canto, el poema, sino que termina siendo como que las descripciones de los rituales. Y la última parte de los Vedas son los Upanishads, ¿cierto? Y los Upanishads son como esos comentarios que explican o que hablan sobre las alegorías simbólicas. Y digamos, toda la estructura Upanishad o Vedanta son como equiparables. Vedanta significa el final de los Vedas o la última parte de los Vedas. Y la última parte de los Vedas se refiere a estos comentarios simbólicos, ¿cierto? A esos elementos donde se explica la simbología de la práctica, ¿cierto? Donde ya no se queda solo como en el ritual o la descripción del ritual, o no se queda solo como en la recitación de los signos o de los cantos, de las visiones de los rishis, sino que propone como que un acercamiento a esa visión como desde el lado místico interpretativo. Por eso los Upanishads y toda la sabiduría del Vedanta es donde se asocia a la práctica de los ñañis, ¿cierto? Los ñañi yogis. Por eso, mire que es muy bonito, el mismo nombre del texto que vamos a estudiar es el Viveka Chudamani, ¿cierto? Viveka se refiere al discernimiento. O sea, como que su forma de acceder a la liberación es a través del discernimiento, ¿cierto? No es a través de la acción, ni es a través de la meditación, ni es a través de la práctica, ni es a través de la devoción, no es a través del discernimiento. Y aquí es donde es bonito reconocer que pues, cada escuela propone que su camino es el que es, ¿cierto? Y dice, no. Entonces ahí es donde han habido como esos ataques a lo largo de la historia. Muchos dicen, como usted puede tener toda la sabiduría que quiera, saberse todos los textos, no sé qué, pero si no tiene la gracia divina no llega a ningún lado. Y hay quienes dicen, usted puede tener toda la gracia divina del mundo, puede haber nacido, pero si usted no se dedica a cultivar su discernimiento, no va a llegar a ningún lado.
Y ellos van a decir, usted puede tener todo el discernimiento del mundo, pero si sus acciones no son coherentes, pues no va a llegar a ningún lado, ¿cierto? Ahí es donde como que las escuelas se suelen pisar la manguera entre ellas, se solían pisar la manguera entre ellas para intentar hablar en pasado como si eso no pasara hoy en día, pero como que es tener eso ahí como claro como que en el proceso. Entonces, cuando nos referimos a los Upanishads, pues nos referimos como que a la última parte, a estos comentarios de los Vedas, donde se habla de las alegorías simbólicas, ¿cierto? Las interpretaciones de los textos, donde como que se hace esa crítica, que no es solo el ritual externo, el ritual muerto, sino que se propone que un ritual interno, y el ritual interno, entonces ya no es como que encender el fuego para que nazca el sol, sino que el ritual interno es encender el fuego de la conciencia para que nazca el sol del ser interior, ¿cierto? Como que ya no es solo el acto externo, sino que se convierte en una excusa para reconectar el acto interno. Ese sería como el juego. Entonces, hablan sobre el Upanishad, hablan sobre los ñañis, hablan sobre el Vedanta, como que nos referimos a todas estas cosas que tienen como un florecimiento posterior, eso no se lo inventa Don Shankara, pero como que Don Shankara se convierte como en su exponente máximo, ¿cierto? Como el punto en el cual como que llega a una cúspide. Y esa cúspide que propone Don Shankara como que termina sentando las bases a través de la orden que emerge de él, digamos, de preservar y de hacer que esta sabiduría llegue hasta nosotros, forma de tenerlo allí presente. Pero bueno, esto como para compartir ahí lo que mencionaba Sandra. No sé si queda claro con ello las cosas. ¿Sí? Bueno, creo que ya tenemos 10 minutos. ¿Alguien más para compartir, decir algo? A ver si encontró algo, si ya quedó todo más loco con lo que hablamos hoy, si sienten que estoy dándole mucho palo a muchas cosas, o si las cosas están más claras. Después de esto, pues ya les voy a proponer, ahorita en el chat les mando entonces los versos que vamos a abordar, ya ahí escogí como varios. Igual el texto es como relativamente largo, son 400 y piola versos, pero pues aquí vamos abordando de a poquiticos. Y tienen como unos grupos, ¿cierto? Unas unidades donde podemos ir estudiando, ¿cierto? Están todos de corrido, pero como que hay unas unidades donde, bueno, acá se habla sobre esto, acá se habla sobre esto, como para hablar así como por componentes o temáticas que se van a abordar. Miriam va a decir algo, dale, Miriam. Hola, buenos días. Pues dos cositas. Uno, en cuanto a la práctica, me sucedió algo bien particular y fue que cuando estábamos haciendo lo del repliegue de los sentidos, como que pasó, pues me pasó algo muy charro, que fue que llegó un momento en que me sentí como si todo lo que hubiera, como si todo lo que hubiera guardado en el corazón hubiera sido tanto, tanto, tanto que no me dejaba respirar. Entonces me pareció como todo particular. ¿Pero Entonces que no llegó te un momento, dejaba respirar, Miriam? ¿O como que la respiración se hacía como que imperceptible, como que no entraba casi, que no salía casi, como que ni sucedía? exacto, eso, entonces yo lo tomé como si no pudiera respirar, porque como que llegó un momento en que sí, en que había como tanto ahí en el corazón y en esa parte de la caja torácica, por así decirlo, porque yo, pues, como por así decirlo, físico, que se dio como eso, como yo dije, ay, como que todo se guardó ahí, entonces no va a haber espacio como para la exhalación y la inhalación. Entonces me pareció como algo muy, yo no sé, fue muy particular. Me pareció como, yo dije, ay, ¿qué pasó aquí? Como tan raro. Y luego, mirando como otras lecturas, pues otras informaciones acerca de Shankara, me llamó la atención por acá algo que dice que Shankara afirma que la única doctrina de los Upanishads es la unidad. Sin embargo, puesto que no puede haber unidad separada de la diversidad, él no denomina monoísmo a su doctrina, sino solamente no dualidad. No. La otra es, no sé cómo se pronuncia, Deviata, dualidad. Entonces sí me pareció ahí pues como muy, no sé, como particular esa manera de decir. Claro, ese es lo que se llama el Advaita Vedanta, ¿cierto?
Eso es la Advaita. Advaita Vedanta se refiere a la no dualidad. Sí, Como que la experiencia no dualista, igual vamos a hablar de eso a lo largo de los párrafos que se presenten, porque pues hay como que otra, o hay, digamos que hay un Vedanta que no es Advaita, ¿cierto? Para tenerlo ahí. Hay un Advaita, digamos como que hay un Vedanta que no es no dualista, ¿cierto? Y es bien interesante ese argumento, ¿cierto? Como de que claro, hay diversidad, pero la diversidad no está cargada de dualidad. ¿Listo? Para que lo dejemos ahí con las cosas. Lucy levantó la mano para algo, para irte cerrando. Lucila, entonces ya te voy a diferenciar a Lucy de Lucila, por favor. Decirle dónde está. No importa. No, Esteban, decirte que me gustó mucho la introducción, que tiene elementos muy bacanos y muy interesantes, que la clase es muy chévere volver a repasar porque sí se pierde uno como en ciertas cosas con todas las darsanas, ¿cierto? Pero bacano porque el mismo texto las recoge, me gustaron varias cosas, rescato mucho que él pues como que dice como que tanto el Mimamsa como el Vedanta pues como que son como simplemente principios para mirar a Dios, pero como que hay que juntar todo, ¿cierto? Y que resalta que aún así en ese principio de llegar al Brahman está como la parte devocional y la parte del conocimiento, ¿cierto? Que son como dos principios fundamentales ahí para él, como en la parte individual de ese camino hacia Dios, pues eso me pareció muy bacano que lo recogiera. Dos cosas que también me gustaron mucho, que fue como que cuando dices lo de los rituales, que él decía como, bueno, hay que sacar el ritual, la frase que se usa en el texto dice, el verdadero sentido del sacrificio es interior, es preciso ofrecer el alma al alma y no embadurnar de sangre los ídolos de piedra, que me pareció pues como una frase súper potente, impresionante, muy bonito, y cambiando la parte pues como del sacrificio como el sacro oficio, ¿cierto? El hacer del sacro. Muy bacano. Y siendo él un sannyasi, un renunciante, pues como que utilizó la acción, ¿cierto? Como para poder hacer esto muy bacano y que trajo la frase del Gita, que era lo que decía Sandra ahorita también, que era pues como el guerrero, ¿cierto? Siendo él, actúa, ¿cierto? Seguía actuando. Bacano, me gustó mucho la introducción. Cosas también muy interesantes que me habría gustado conversar, porque el principio femenino fue el que habló del amor, ¿cierto? Cuando él tiene que seguir discutiendo con este principio o energía femenina. Y entonces se tiene que ir a buscar y encarnarse por allá en otro señor para conocer los principios del amor, como que ese pedacito me pareció muy curioso, ¿cierto? Como bueno, pero bien, una introducción muy interesante con muchos datos y qué bueno que empecemos este texto. Gracias, Esteban, por el espacio. Vale, gracias, Lucy. Alana levantó la mano. Está manejando, a ver, Alana. Sí, pero lo tengo en altavoz, entonces manos libres. Yo quería engancharme ahí con algo que mencionaba Lucila sobre ofrecerle el alma y lo anclo como en la práctica inicial porque me pasó algo muy charro. Pues para mí fue como muy charro porque fue un momento donde como que, ay, me salí y no, me tengo que volver a encajar. Pero fue un momento donde con el tacto fue como del corazón recordé esa frase de como que lo que tú tocas te toca de vuelta. ¿Sí me va a entender? Como que, entonces porque yo en todo este tiempo no estaba pensando en el corazón físico, yo no estaba meditando en el corazón físico, pero de repente lo sentí como ajeno y de repente fue como que, ay, me quiero tocar una mano con la otra mano para entender esto que estoy tratando o esto que surgió, que estoy tratando de entender, que era, pero como que no, en un momento dado sentí como que es que no se debe sentir ajeno. Es que como que si mi corazón me pudiera tocar de vuelta, eso no debería sentirse ajeno. ¿Sí me va a entender? Sí. Pero, ajá. No, Eso. qué bello eso, porque de hecho, mira que la clave es siempre sumergirse a esto desde la práctica, ¿cierto? Como que la práctica misma es la que lo lleva a uno a reconocer eso. Claro, porque si no, y eso es como lo que quiero que pase con el grupo, como que no nos quedemos en una abstracción cognitiva, ¿cierto? No se puede aprender las fechas y los nombres y los textos y las palabras de sánscrito, ser un gran erudito, pero
si eso no está permeado por la experiencia, pues ¿para qué sirve? ¿Cierto? O sea, como que si no soy capaz de reconocer, digamos, como que esa experiencia no dual, si no soy capaz de reconocer la diversidad, si no soy capaz como que de experimentar ese proceso, como lo decías, como de disolución, de irme, ¿cierto? Pues, si no se va a quedar en carreta, ¿cierto? Y en repetir la carreta que otro dijo. Pues bueno, por eso como que siempre estamos acompañados desde el componente práctico que hacemos pues al inicio y que termina como que nutriendo, enriqueciendo el proceso. Así que qué bello eso que nos comentas, Alana, a lo de que lo que yo toco, pues cuando toco algo también soy tocado por ello. Y cuando uno se acerca a lo supremo, en este caso, pues también lo supremo nos reconoce a nosotros, nos toca a nosotros. Sería como una forma bien interesante de tenerlo presente. Manolo va a decir algo para cerrar. Gracias, Alana, por el comentario. Manolo también está manejando. Miren, no, esta gente. Yo también estoy manejando y la verdad no pude ni siquiera hacer la práctica, pero te la escuché toda. Estoy como yendo a trabajar hace rato, entonces en un tráfico horrible, pero bueno. No, pues bacano estar otra vez acá, ya me hacía falta esta disciplina. Me gusta mucho el tema de Shiva, siempre ha sido como un personaje que le he seguido mucho el tema. Lo llaman el asceta supremo, el renunciante supremo. Me encanta lo que representa como el cosmos, de las cosas sobre las que no tenemos control, de la destrucción, de la transformación. Curiosamente, pues te acordás que vos y yo nos conocimos en Shakti Yoga, y una vez esta chica trajo un swami desde Chile. Era un señor muy particular, gordito, muy amable, y él me bautizó Shiva Shambhu. Entonces, desde eso pues me ha traído mucho el tema de Shiva. Entonces creo que si este señor representa mucho sobre el tema, pues creo que lo va a disfrutar bastante, y es bueno ver que hay buena asistencia, y espero verlos todos los jueves. Muchas gracias. Gracias, Manolo, ahí por el comentario. Bueno, qué bueno tenerlos. Me uno como a la gratitud de todos los que están acá conectados. Pues sé que algunos de pronto pues vendrán, se sumarán. Pues les invito a que inviten a más personas, si saben que quieren, que les guste como que el lado de la práctica, este conversatorio, lo que vamos a estar dialogando, pues se pueden unir, se pueden sumar todavía. Y de pronto me animo, ya que esto queda grabado, monto este video en YouTube que me pareció como que chévere lo que salió, para que quede como que público y se anime como a este contexto básico de esta enseñanza, y pues nos veremos el próximo jueves. Bueno, ya saben que el aporte es voluntario, ahí está en el grupo si quieren hacer un aporte, si lo quieren hacer a mí, el aporte no es para mí, el aporte lo pueden dar a quien quiera también, si ven a alguien que necesita comida y tiene hambre o lo que sea, pues lo pueden hacer a esa persona también, el aporte es voluntario, pero es simplemente como para cumplir, no sé, con un asunto de reciprocidad. Y pues le pueden ofrecer a quien quiera. Si me lo pueden dar a mí, pues todo bien. A mí también encontraremos una forma de darle uso a ello sabiamente. Pues funciona como un aporte voluntario, se les agradece por ello, y pues nos estaremos viendo todos los jueves. Ahí está como que todo ya como que afinado y claro para nuestro siguiente. Así que tengan una linda semana. Bueno, volver a vernos los jueves de mañana. Un feliz día. Chao, gracias. Un abrazo, gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Chao.